Bueno, pues nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que todo esto, este testimonio sea pues para gloria de Dios y para que la fe crezca y para que las demás personas se acerquen a Él y lo busquen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues gracias por estar una vez más en su canal de testimonio. Y en esta ocasión tenemos un testimonio muy hermoso que nos llega desde Nevada y tengo en la línea por vía WhatsApp a mi hermanita Teresa. ¿Cómo está mi hermanita Teresa? Muy bien, gracias a Dios. Gloria a Dios, hermano. Bendecida por Él y pues gloria a Dios porque Él siempre está con nosotros. Gloria a Dios, hermana. Bueno, pues antes Ujú. de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es originaria usted y cuánta familia tiene por parte de papá y mamá. Ah, bueno, mi nombre completo es Teresa Esquivel Jiménez. Am, en mi familia, por parte de mi papá, fuimos nueve hermanos. Ah, dos ya fallecieron. Ah, uno en un accidente y el otro, pues le quitaron la vida ahí en California. Y pues los demás, aquí estamos regados, cada uno por, por su lado. Unos están en Texas, otros en Monterrey, otros en México, la Ciudad de México. Y pues mi papá ya falleció y Muy bien. ¿Y cuál solo es? nos queda nuestra madre Muy bien, hermanita. ¿Y de dónde es originaria usted, dijo? de Zacatecas. De Zacatecas. Muy bien. Bueno, pues ah, vamos a continuar con su testimonio. Quisiéramos que nos platicara un poquitito de su niñez, de su adolescencia, quién era Teresa antes de acercarse a Jesús y cómo fue ese encuentro con el Señor. Adelante, hermanita, escuchamos su testimonio. Bueno, pues mi niñez fue, pues a la vez tuvo de todo, ¿verdad? Fue triste, pero también fue alegre porque pues era una niña que le gustaba, pues como todos los niños, ¿verdad? Jugar. Am, Era una niña que, que, que necesitaba del cariño de sus padres, solo que, pues como en muchos hogares, ¿verdad? Desgraciadamente, cuando hay muchos hermanos, pues no es la atención solo para uno, sino que las cosas eran distintas, ¿verdad? En ese tiempo, los papás, pues no se dedicaban mucho a los hijos, se dedicaban más al trabajo y a las preocupaciones que tenían ellos. Pero, pues, mi niñez fue de todas maneras en mis tiempos, pues fue, como le dijera, felices pero carentes de muchas cosas. Sobre todo eso, el amor de los padres, porque le digo, ah, los papás en ese tiempo como que no se enfocaban mucho a darles amor a los hijos, a darles tiempo. Mm, Creo yo que de todas maneras, pues yo le doy gracias a Dios por los padres que me dio y aunque me faltaron muchísimas cosas, mm, me refiero a los sentimientos, ¿verdad? No a lo económico ni a las cosas materiales. Creo que en ese tiempo, cuando uno está niño, se desea muchas cosas materiales, pero es porque no conoce uno a Dios, ¿verdad? Pero ya cuando uno va creciendo se va dando cuenta pues que lo que más falta le hace a uno es el cariño y el amor de los padres. La confianza pues que nunca se nos dio, ¿verdad? Porque pues antes no podía uno mm, hablar o platicar con los papás como ahora lo hace uno con sus hijos, ¿verdad? Era como
pues como si uno hablaba, ¿verdad? Queriendo platicar con ellos, pues como que era como una falta de respeto antes. Pero le digo, mis hermanos pues todos crecieron, conforme iban creciendo ellos iban a estudiar lejos y fue como nos fuimos separando todos porque todos se fueron a estudiar fuera de ahí. Unos se fueron a la Ciudad de México y otros a ahí mismo en Zacatecas, pero en un internado. Entonces, como que nos fuimos separando y se fue formando como una división entre nosotros, porque no estuvimos juntos, pues, mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ah, pues mi papá era una persona muy, muy fuerte de carácter. ah, Mi mamá igual también tenía un carácter muy fuerte y pues pasaban cosas, discusiones, pleitos entre ellos y por lo tanto pues también entre los hijos, ¿verdad? Porque pues también uno veía a veces como mi papá trataba a mi mamá y pues uno se metía y pues a veces también pasaban cosas entre uno, ¿verdad? Con uno porque a veces ya salía uno perdiendo también ahí. Pero después crecí, yo no duré mucho ahí en la casa de mis papás tampoco, me fui a la Ciudad de México, mm, con, con mis hermanos a la escuela, pero pues realmente lo único que saqué, fue, no estudié mucho, me metí a trabajar y ya de ahí, pues fue mi vida, como les diré, triste porque yo hubiera querido disfrutar más mi juventud, más mi niñez, como por decir algo, ¿verdad? Porque en realidad mi niñez no la disfruté. Me separé de mis padres tenía 13 años. Entonces, este, me fui a vivir con una de mis hermanas, pero ella pues tenía un carácter también muy fuerte, era muy, muy dura con uno, pero le digo, todo estuvo bien, a lo mejor eso nos enseñó a caminar por un camino pues más o menos bueno, ¿verdad? No irse uno tan, tan torcido por el camino, ¿verdad? Porque pues ah, ya, o sea, todo el tiempo ha existido la maldad y la violencia, pero en ese tiempo pues a lo mejor no había tanta y no se cuidaba uno mucho, pero sí, a todos nos le digo, mm, hubo muchas cosas que se quedaron en mi corazón muy marcadas porque pues eso me fue llenando como de, de tristeza, más que coraje o cosas así, rencor. Coraje, mm, el dolor se viene a sacar cuando eso ya llegó a su límite, ¿verdad? Entonces, yo me fui con mi hermana, viví con ella unos años y solo iba con mis papás por un tiempo y me regresaba allá a la Ciudad de México. Entonces, mi vida fue casi ya de los 12 13 años y para en adelante fue en la Ciudad de México. Ahí duré 30 años. A los 30 años, tengo aquí 20 años ya, este, y, y le digo, pero mi vida casi fue en la Ciudad de México. Am, Escuchando el otro día un testimonio de una señora que decía que ella era de San Juanico, por ahí más o menos pasaba yo por ese lugar y me acordé pues de que también uno ahí sin querer, ¿verdad? Ahí está y no se da cuenta uno de todo lo que pasa en las familias. Y
Y le digo, pero como mi hermana era así un poco recia, pues yo me decidí, tenía un novio, conocí pues al que es mi esposo y pues yo decidí irme con él a los 17 años, muy, muy joven, ¿verdad? Porque pues yo no, me sentía muy, muy mal estar en la casa a veces de mi hermana, pues usted sabe, a veces lo reciben a uno bien, a veces no. Y todo eso se va quedando ahí en su corazón, en su mente, y uno no quiere eso, no quiere pues ser tratado con amor, ser tratado con como lo que debe de ser, ¿verdad? Un amor entre hermanos o entre familia. Pero desgraciadamente pues no, no fue así. Pero cuando conocí a mi esposo, duramos como pasado de un año de novios y pues un día tuve una discusión con mi hermana y pues yo decidí irme con él. Y a veces piensa uno que las cosas van a ser diferentes y que van a cambiar, pero pues no es así, ¿verdad? No es así porque no sabe uno lo que viene también más adelante. Entonces, también con mi esposo fue al principio una vida muy dura, muchos pleitos, muchos inconvenientes con mi esposo, muchas privaciones de muchas cosas, porque aunque él trabajaba y todo el tiempo ha sido una persona pues responsable de trabajo, ¿verdad? Entonces, pero pues no, no era suficiente, entonces pues yo empecé a buscar también cómo aportar algo al hogar para poder salir adelante. Tengo 3 hijos, nada más un hombre y 2 mujercitas. Ya están casadas, ya están casados todos. Dios me ha bendecido mucho solo me dio 3 hijos, pero tengo 13 nietos ya. Entonces, mm, le digo, Dios me ha bendecido mucho en eso y pues me siento ahorita feliz, le digo, pero en los tiempos primeros del matrimonio, pues sí sufrí mucho, sufrimos mucho mi esposo y yo, porque pues no nos llevábamos bien y había pleitos, había muchas discusiones y pues mi esposo le gustaba tomar, le gustaba, ah, aunque ha sido una persona responsable, ¿verdad? De trabajo, pues había tiempos que se iba y no regresaba, tomaba y no regresaba hasta en 2, 3 días. Y eso le va a uno causando mucho daño, pues le va marcando a uno los sentimientos y la vida también, porque pues yo me casé para estar con mi esposo, para salir juntos, para estar juntos, no para que él se vaya solo y estar yo sola ahí en la casa con mis hijos. Digo, mis hijos no son muy que se llevan mucho, que son seguidos, no, el más grande le lleva 4 años a la otra y la otra le lleva 6 años a la más chica. Entonces, pues prácticamente había veces que yo me la pasaba sola ahí porque le digo, a él le gustaba mucho tomar. Pues hasta que ya un día yo le dije, pues escoge, tú llevas tu vida y pues no quieres estar aquí, entonces pues tú escoge y vamos a decidir de una vez esto, porque pues no me gusta cómo están las cosas, peleamos mucho, discutimos mucho pues algunas veces llego a ponerme las manos, entonces pues no me gustaba eso, entonces yo le dije, pues si quieres, vamos a poner las cosas bien, escoge tu vicio o tu familia. Si tú escoges tu vicio, pues adelante,
yo me voy y no sé a dónde ni con qué, no sé cómo le voy a hacer, pero yo me voy porque yo no voy a vivir así. Entonces, pues parece que sí, pues surtió efecto eso, ¿verdad? Porque él dejó un poquito de tomar y ya no regresaba hasta los 2, 3 días, ¿verdad? Regresaba pues cada que se iba a trabajar ya regresaba, pero llegó el tiempo en que él se quiso venir para acá porque se acabó el trabajo ahí donde él estaba. Mi hijo llegó, también ya tenía 19 años cuando él decidió que se quería venir. Y pues yo le decía que no se vinieran porque aquí la vida era muy dura y que no era lo mismo estar en familia, otra familia, porque yo ya lo había vivido, aunque sean hermanos. A veces no es lo mismo que estar con sus padres, uno en familia propia, ¿verdad? Y, y yo le decía a mi hijo que no se viniera y a mi esposo también, pero ya mi esposo también lo decidió y se vino mm, en el 96, se vinieron ellos. Y yo me quedé sola con mis hijas, nada más, y pues fue un tiempo también duro, fueron 3 años que duré sola. En ese tiempo se vinieron muchísimos problemas para mí y para ellos también, porque ellos pues estaban con una hermana aquí, pero pues también ellos aquí batallaban y sufrían. Y yo me quedé sola en mi casa, pero fue un tiempo muy, muy duro para mí, muy difícil, que yo en ese tiempo me fui llenando de rencor contra mi esposo, de coraje, no solo con él, con mucha gente, porque mucha gente trata de lastimar a uno cuando no está solo. Y, y no les importa a las personas a veces pasar por encima de las demás y hacer daño. Y ese tiempo, Leo, para mí fue muy, muy duro. Y de ahí yo me fui llenando de mucho coraje, de mucho rencor con mi esposo, porque yo decía, si mi esposo no se hubiera ido, todo esto no estuviera pasando. Pero también ya a los 3 años, pasaron 3 años y ya le dije yo que pues que se iba o vaya hasta ahí, y ya no más. Y él pues también me contestaba a veces de mala manera, porque pues también ellos aquí tenían problemas. Y le dije, pues ya no, le dije, ya me cansé, le dije, ya no, ya me cansé de estar aquí sola, le dije, con mis hijas y mis hijas también pasan por muchas cosas duras porque en ese tiempo una persona amenazó a una de mis hijas con un cuchillo y pues a mí no me importó nada, yo lo que hice fue pues defenderla y y, y ya se dedicó a hacernos mucho daño esa persona y, y amenazaba a mi hija, la más chica, tenía en ese tiempo pues 10 años ella, entonces pues era una niña y, y pues yo ya estaba también cansada de todo eso. Entonces ya yo le hablé a mi esposo y le dije que pues que lo pensara bien, que yo ya no quería estar sola. Si iba a estar sola, iba a ser ya así una separación definitiva, que él se quedara aquí y yo me quedaba allá con mis hijas, pero que cada quien iba a hacer su vida como
pues como quisiera, ¿verdad? Que ya no quería yo saber nada de él. Entonces, pues así quedó, se enojó, se molestó conmigo y me dijo, pues muchas cosas que me lastimaron, pero pues yo no conocía a Dios, yo iba a misa, pero hasta ahí yo no era, como le dijera, o sea, desde niña yo tenía esa búsqueda con Dios. Yo sentía que yo amaba a Dios porque yo recuerdo que de niña me gustaba mucho ir a misa, de niña me gustaba um, en el tiempo, yo no sé si usted sepa de esto, que en el mes de mayo se ofrecen flores a la Virgen, en el mes de junio se ofrecen flores a San José. Y en ese tiempo yo me gustaba ir y me gustaba ir al rosario, me gustaba, todo lo de Dios me gustaba. Cuando yo iba a hacer mi primera comunión, yo tenía mucha ilusión por hacer mi primera comunión, porque yo me imaginaba con un vestido blanco, con mi vela, con mi libro, mi rosario, pero no fue así. No fue así porque, pues no tuve nada de eso. No tuve un libro, no tuve un rosario, no tuve una vela. Me arrimé a hacer mi primera comunión normal, así, con la ropa que yo tenía. Y, y me quedé con las ganas de tener una vela, un rosario, un libro. Pero yo sentía que me llamaba todo eso. Todo el tiempo yo escogía, como le dijera, yo escogía las cosas de Dios y las hacía con con mucha devoción, porque si yo iba a misa y escuchaba platicar a las personas o a unas compañeras que en ese tiempo eran mis compañeras de escuela, a mí me molestaba eso, que ellas estuvieran platicando ahí en misa. Ah, yo sentía que yo quería hacerlo con respeto, ¿verdad? A mí me gustaba mucho cantarle alabanzas. Había una señora que cantaba muy bonito. Ella era una persona, am, no veía ella, pero que le cantaba alabanzas muy bonitas a Dios cuando iba a misa y a mí me gustaba y yo le cantaba también. Entonces yo siento que Dios pues ya me tenía desde niña, ¿verdad? Que Él ya estaba en mí, que ya me había escogido, ¿verdad? Entonces, ah, cuando yo estuve en la Ciudad de México, yo me aparté mucho de la iglesia porque no iba a misa. Iba ya cada y cuando, no iba todos los días y pues mucho menos rezar, ¿verdad? Rezar, no. Entonces, sí llevaba a mis hijos y mis hijos tienen su primera comunión, su bautizo, todo tienen ellos. Tengo una sola que pues no está casada por la iglesia y pues eso también me duele, pero pues ya ellos son grandes y a veces no los puede uno obligar, pero de que se les dice, pues sí se les dice, ¿verdad? Que no está bien que estén así. Entonces, ah, luego yo cuando estaba en la Ciudad de México, pues sí iba a misa, pero hasta ahí no era así como que de cada 8 días, o que yo tratara de meterme más en las cosas de Dios. No, entonces cuando mi esposo se vino para acá, pues yo sí me sentía muy sola, muy desamparada.
pero no lo buscaba, sí iba a misa, pero no buscaba yo otra cosa para estar más fortalecida por él. Entonces, ya llegó el tiempo en que dijo mi esposo, bueno, pues como yo no puedo irme, dice, entonces se van a venir ustedes tal día conmigo, dice, y ya tengo todo listo. Pues ya se llegó el día y nos venimos con él. Pero yo venía muy dolida, muy llena de resentimiento, de coraje, pues yo no puedo decir, a lo mejor era odio, pero no puedo decir que fuera odio. O a lo mejor sí. No estoy segura si sentía odio, pero coraje y resentimiento sí lo tenía. Mucho, mucho, muy fuerte. Y no solo con una persona. Venía llena de cosas. Entonces, así seguí por mucho tiempo aquí porque me metí a trabajar y ayudarle a mi esposo a pagar pues muchas deudas que él tenía porque él se enfermó aquí, lo operaron cuando yo no estaba y mi hijo se casó aquí, entonces todo eso me fue llenando de dolor y y mi esposo estaba lleno de deudas aquí. Debía en el hospital, debía que la traila que habían comprado, debía pues muchas cosas. Entonces ya me metí yo a trabajar y pues ya se pagó todo lo que él debía y con lo que nosotros habíamos usado también. Entonces, pero pues yo aquí no sabía dónde estaba la iglesia, no sabía, pues realmente no sabía nada que había aquí ni nada, entonces pues no iba a misa, no iba para nada a misa. Y, y luego ya así estuve durante mucho tiempo, pero en una ocasión cuando ya llegó el tiempo de que, pues de que ya a lo mejor Dios me estaba llamando, ¿verdad? Entonces porque Él nos llama a veces, pero no le oímos por estar tan metidos en las cosas de la vida, en los problemas, en las situaciones que uno está viviendo. Entonces, ya en una ocasión yo estaba aquí sola, mi esposo trabajaba limpiando una mina y, y y llegaba hasta otro día a las 5 de la mañana, entonces yo oí que tocaron pues era un policía y pues no, yo no abrí, yo nada más vi, pero no abrí. Entonces otro día yo le dije a mi esposo, anoche tocaron la puerta y me asomé, le digo, y era un policía. Y ya dijo que querría, le digo, pues no sé. Entonces ya pues yo me fui a trabajar, él llegó y yo me fui a trabajar, entonces me hablaron como a las 12 del día que habían detenido a mi esposo y le dije, ¿por qué? Y ya, pues, que porque alguien lo había ah, denunciado, ¿verdad? Que su seguro no era bueno. Entonces, ah, pues ya me vine del trabajo y pues ya una prima de él fue y lo sacó y pues se quedó otra vez, nos quedamos otra vez endeudados, tuvo muchas cortes, pero pues bendito Dios, todo salió bien, ¿verdad? Todo, él salió bien, el abogado que tuvo le dijo pues que no había problema porque él no había, pues ahora sí que ese delito pues era el único que él tenía, que no había mm, otro problema, ¿verdad? Entonces, dice, ese delito pues lo cometen todo el que llega aquí sin documentos. Entonces, ah, ya salimos de ese problema pero yo en ese momento sentí que pues que Dios me dijo, aquí estoy y tú no quieres acercarte. Entonces yo me salí para afuera en ese día que salió él de ahí, que lo dieron la libertad a él, yo me salí para afuera y me puse a llorar
Y yo le dije a Dios, yo te voy a seguir porque no es justo que yo te busque solamente cuando tengo problemas. No es justo que yo solo me acuerde de ti cuando tengo un problema o cuando tengo una necesidad. Y, y te voy a seguir. Entonces, en esos días vino su prima, la que lo sacó, la que le ayudó, y me dijo, dice, ¿por qué no van a la iglesia? Y le dije, pues le digo, la verdad yo no sé ni a qué horas es la misa, ni qué hacen, ni qué hay ahí. Le digo, no sé la verdad. Entonces me dice, no, dice, todos los viernes hay un grupo de oración, dice, y ese grupo todos los viernes se reúnen a hacer la oración ahí. Y dice, ¿quieres ir? Y ya le dije, pues sí, le digo, sí quiero ir. Y, nos fuimos, dice, entonces el viernes yo vengo por ti. Luego está bien, y ya nos fuimos. Y, y no, pues me gustó mucho. Yo sentí que Dios me tocó luego, porque en ese día yo lloré y lloré mucho y seguí yendo, pero pues cuando ya Dios me tocó más a fondo, pues fue cuando ya me decidí entrar a servirle a Él. Me invitaron a un retiro de iniciación y en ese retiro pues yo saqué todo pues lo que yo guardaba dentro de mí, lo que guardaba dentro de mi corazón, el dolor que traía quizás desde niña, porque empecé a recordar muchas cosas que me hicieron daño. Empecé a recordar cómo era la vida con mis padres, que mi papá era muy fuerte, muy duro y pues siempre maltrataba a mi madre, le, le, le pegaba a veces y empecé a recordar todo eso desde niña, todas las cosas que me habían lastimado fueron pasando por mi mente en el retiro. Y, y yo no sé, yo me acuerdo que me caí pues yo no sabía que las personas caían en descanso. Me acuerdo que caí en descanso y ya pasó eso. Y al otro día yo me fui a trabajar y yo me sentía tan tranquila y una paz que jamás había sentido, jamás la había sentido esa paz. Entonces ya de ahí yo decidí no fallar en el grupo de oración y decidí no faltar a misa porque de hecho la Virgen ya me había hecho muchos milagros, bueno, por medio de nuestro Señor, ¿verdad? Yo le pedía mucho a la Virgen muchas cosas y yo veía que se realizaban, por difíciles que fueran, se realizaban. Entonces yo empecé a agarrarle mucho cariño a la Virgen de Guadalupe y como la basílica estaba cerquita, pues uno iba seguido, ¿verdad? Y entonces, yo empecé a tomarle mucha fe a la Virgen y, y yo sentía ese cariño. Entonces, cuando ya empecé a ir a la oración, duré pues otros años, ¿verdad? Sin meterme al grupo de oración hasta que ya fui al retiro. Entonces, después de que pasó el retiro, las personas me invitaron a ir a otras clases y fuimos mi esposo y yo y ya dijeron, pues ahora sí, dice, ya que se acabaron esas clases, si ustedes gustan venir cada 8 días, dice, se hace una oración solo para servidores y si gustan venir, dice, son bienvenidos. Y yo les dije que sí iba. Entonces ya de ahí Dios fue
tocando mi vida y sanándome de todo lo que yo traía, de todas las cosas, ah, pues que ya habían tocado fondo y que yo ya no podía, no sabía cómo sacarlas y él me ayudó, él me fue guiando, empecé a leer su palabra, empecé a leer la Biblia y ahí él me hablaba muy, a veces con mucho amor, a veces me hablaba fuerte también. Y él nos va hablando en la palabra y va uno conociendo y va uno sabiendo que Dios existe y que Dios vive y que Dios está con nosotros en todo momento. Se va dando uno cuenta pues que en realidad sin él uno no es nada y que uno se deja llevar a veces por las preocupaciones, por las cosas que vive día a día y por pues por las cosas del mundo, las cosas que nos ofrece el mundo y se da uno cuenta que no es así, que no está bien, que hay muchas cosas que el mundo nos ofrece y que no son las que le agradan a Dios, que no son las que Dios quiere para nosotros, que Él quiere pues una vida recta, una vida de oración, una vida de servicio a Él, porque Él es el que nos levanta, Él es el que nos saca de todas las cosas que, que nos lastiman. Él nos sana de ese dolor que traemos, que venimos cargando. A veces, como le digo, sin darnos cuenta, desde niños lo cargamos y no nos damos cuenta hasta que ya ese dolor ocupó otro lugar más grande, que ocupa, por decir, todo nuestro corazón, todo nuestro pensamiento, que no tenemos otro pensamiento más que pensar en lo que nos han hecho y en lo que nos han lastimado. Y, y no nos acordamos de Él, no sabemos que Él es el que nos levanta y que Él es el que nos fortalece. Él está vivo y Él nos ama con un amor tan grande y tan limpio. Nosotros no nos damos cuenta por todo lo que vivimos en el mundo, porque a veces nos preferimos ir a un baile, a una fiesta, que ir a misa, que ir a servirle a Él. Cuando ya entré yo al grupo de oración, me empezaron a invitar a retiros y yo iba y no, pues yo venía, la verdad, venía encantada porque yo veía la gracia de Dios en muchas cosas, en los hermanos que iban al retiro y en mí. Él estaba haciendo muchas cosas buenas en mí, solo que para limpiarnos Él pues a veces, no, como él dice, nos ponen el fuego para probarnos y nos vienen otras cosas, ¿verdad? Pero son cosas que nos tienen que pasar para poder aprender que Él nos ama y que si Él nos manda otras cosas es porque Él nos está sanando, nos está limpiando y no nos va a recibir llenos de basura, de toda esa basura que cargamos. Uh, Después, con el tiempo, yo me enfermé y me operaron de dos hernias porque me puse muy mala y ya de ahí, pues me han venido muchas cosas, ¿verdad? Pero siento pues que son obra de él porque todo ha sido para bien, o sea, me vino artritis, me vino pues muchas enfermedades que me han venido después de las hernias que me operaron, me dio artritis, me dio, me han dado otras cosas, ¿verdad? Pero Él me ha sanado de todo eso, con la oración y en su, asistiendo a los retiros, a misa y sirviéndole, ¿no? Quizás no le he servido como Él ha querido porque, ah, pues no sé, ¿verdad? En los retiros uno ayuda y sirve como uno quiere, pero yo quisiera a veces servirle más todavía, porque nosotros a veces no nos damos cuenta que Él necesita de nuestro tiempo
am, nosotros no le dedicamos el tiempo que él requiere, porque hacer oración requiere tiempo y ir a misa también, y nos va apartando de las cosas malas, de las cosas que nos hacen daño, nos va apartando todo lo que antes nos gustaba, por decir que si nos gustaba ir a las fiestas, todo eso se va alejando. Mm, Ahora ya lo ve uno, pues como no le llama a uno la atención eso, porque sabemos que no, ¿verdad? Porque ahí yendo a una fiesta, lo único que usted ve es pues personas tomadas, personas hablando cosas que no le gustan a él. Mm, Las personas a veces pues somos un poquito chismosos y todo eso pues no le agrada a él tampoco. Entonces se va uno apartando de todo eso y va uno sintiéndose satisfecho con esa vida que él nos da, porque yo antes estaba aquí en la casa, pero yo me sentía muy sola, muy necesitada de amor. Mi esposo siempre ha tenido dos trabajos y yo me sentía muy necesitada de compañía, de amor, de sola me sentía, ¿verdad? Y pues ahora ya no, yo me siento muy a gusto, me siento que no estoy sola, que Él está aquí conmigo y que nuestra Madre Santísima también aquí está y que Él nos levanta. Entonces mi esposo y yo vamos al Santísimo cada miércoles y yo me siento muy contenta de estar en la gracia de Dios, de tener su amor, porque cada día uno va aprendiendo más cosas y se va dando uno cuenta que Él es grande, que Él es misericordioso y que Él nos trata no conforme a nuestros pecados, a nuestras faltas, sino nos trata con misericordia, porque nos levanta y nos saca del fango de toda esa basura que cargamos y nos trata con amor, porque después de que le hemos ofendido tanto, Él todavía nos da muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Yo tengo mucho que decir que me ha dado, porque hace 2 años, no sé si 2 años o un año, mi hijo se puso muy malo, le dio neumonía y pues estuvo muy delicado y ya la doctora que lo atendió, pues decía que no iba a sobresalir de eso, que mi hija, la otra, lo llevó ahí y lo estuvieron tratando, pero se le complicó mucho la neumonía y se le desarrolló por ese tiempo la diabetes, se le subió pues el azúcar y se le complicó con muchas cosas y pero pues yo hice oración y pedí a los hermanos del grupo que hicieran oración por mi hijo, porque un miércoles estábamos comiendo juntos y les dije, yo ya me voy, luego voy al Santísimo. Le digo, allá los espero. Y pues no, nunca llegaron, cuando salí me llamaron y ya me dijeron, pues que le había hablado la doctora a mi hijo y que fuera inmediatamente a hacerse otro chequeo porque su pulmón, tenía algo en su pulmón y eso le estaba creciendo muy rápidamente. Entonces, pues se fueron y mi hija se fue con él y yo estaba pues en el Santísimo, ¿verdad? Pero yo los esperaba a ellos y no fueron. Entonces ya cuando salí me habla mi hija y me dice, mamá, dice, te encargo a mis hijas, dice, porque estoy con Juan en el hospital y ya le digo, ¿qué pasó? Dice, es que le habló la doctora y le dice que tiene él algo en su pulmón que le está creciendo muy rápidamente y le dije que si me lo podía llevar yo a otro hospital fuera de aquí, dice, pero me dijo que quién me aseguraba que él llegaba. Y pues eso fue un golpe duro para nosotros
pues yo solamente le dije, Dios mío, tú me lo diste y tú sabes lo que haces con él. Y le hicieron los estudios y, y como le digo, yo pedí a los hermanos que hicieran oración por él. Y ya llegaron ellos y le dije, ah, ¿qué te dijo la doctora? Y dijo, no, pues dice que ella va a llamar cuando ya estén listos los estudios. Y, y ya en la noche llamó y dijo, pues no sé, dice, ¿qué pasó? Dice, pero eso que él tiene en el pulmón, dice, iba creciendo muy rápido, dice, pero ahorita ya está muy abajo, dice. Pero de todos modos, dice, él va a tener que ir a otro hospital a que le saquen lo que tiene, dice, porque parece que es líquido. Y ya mi hijo y mi hija se fueron a otro lugar a que le sacaran, tenía líquido en los pulmones y, y se lo sacaron y él está bien, gracias a Dios, bendito sea mi Señor que él lo sanó. Y también, pues yo le doy gloria a Dios por eso, porque solo él puede hacer todo eso, solo él, nadie más. Y después, le digo, a mí me dio artritis, me dio también muy fuerte. Cuando yo estaba trabajando había días que no podía caminar y a veces las cosas se me caían de las manos. Y si yo me agachaba, yo no me podía levantar o no me podía agachar, entonces yo tenía que caminar hasta un zinc para mojar un trapo con agua caliente y ponérmelo para poder moverme porque no podía. Y eran unos dolores muy fuertes que yo tenía en todo el cuerpo, pero yo ni aún así dejaba de ir a misa, ni aún así dejaba de orar, ni aún así dejaba de ir al grupo de oración. Y ahorita, gracias a Dios, ya no tengo eso. Me duele una rodilla, pero no como me dolía antes, porque en los días que mi hijo estaba internado, yo también no pude trabajar por el dolor que yo tenía en una rodilla muy fuerte. No podía caminar. Y solo él me levantó de eso y de tantas otras cosas, porque hace un año también mi nieta tuvo una niña, pero esa niña, ella apenas tenía 6 meses de embarazo y, y nació la niña de 6 meses y la tuvieron en la incubadora 3 meses sin saber si iba a sobrevivir. Yo todos los días le pedía a Dios por ella y todos los días oraba y pedía oración por ella. Y bendito Dios, para gloria de Dios, mi niña cumplió un año la semana pasada, el 11 de agosto. Cuando ella se fue a lidiar, yo estaba en un retiro. Entonces, cuando ya llegué, me dijeron que mi niña había nacido así de 6 meses de gestación. Y, y ahí está, la niña padeció mucho, pobrecita, ella es una guerrera porque luchó y luchó por su vida y Dios se la ha concedido, porque ahí está ella, está, no digo que está muy sanita porque traía un tubo en su estómago para darle de comer por ahí y apenas tiene poquito que se lo quitaron, pero ahí está mi niña y pues ¿a quién se lo debo? Solo a él se lo debo, a nadie más. Y a la gracia que le da a los doctores para con su ayuda sanar a los enfermos.
este, me pasaban muchas cosas cuando yo empecé a seguir a Dios. Él me mandó una prueba muy difícil. Duré un año con esa prueba muy, muy dura, porque yo sentía que el enemigo andaba atrás de mí, que no quería que yo cambiara, que yo siguiera, ¿verdad? En mi vida de antes, porque yo no podía dormir, no podía comer, no podía nada, yo no podía nada. Yo lo único que sentía era mucho miedo y no tenía fuerzas en mis rodillas, sentía que mis rodillas no me sostenían. Y, y sentía clarito la presencia del enemigo cuando yo me ponía a rezar, yo sentía su presencia, porque yo sentía que alguien estaba atrás de mí. Y, y yo lloraba y lloraba mucho porque yo decía, Dios mío, ¿por qué me mandas esto? Porque yo no podía, sentía una cosa horrible nomás con pensar que iba a ir a misa, sentía una cosa horrible en mi estómago. Yo no veía, no veía, no podía comer, no podía dormir, no podía, ah, pues no podía hacer muchas cosas y tuve que ir a buscar un padre que hablara español, porque en ese tiempo aquí no había padres que hablaran español y fui a otro lugar a confesarme con un padre que hablaba español y él me ayudó mucho y me dijo, dice, esto yo lo he escuchado muchas veces, dice, no te preocupes, dice, esto va a pasar, Dios tiene algo grande para ti. Y dice, tú no dejes de ir a misa, no dejes de tomar la Eucaristía, dice, porque quizás el enemigo no quiere que tú cambies, por eso no te deja, dice, pero tú vas a salir adelante. Entonces, pues sí, yo me sentía tan mal, había días que me sentía tan mal que yo llegaba y me sentaba y me ponía a llorar a grito abierto y yo le decía, Dios mío, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué me siento así? No sabía ni qué era lo que estaba pasando. Me salía a veces afuera a tomar un poco de sol para que me diera energía porque yo no tenía energía, no tenía nada, o sea, era como un trapo. Y, y, y él un día que llegué y yo le grité desesperadamente que me ayudara, porque yo me sentía así. Y él en su palabra me dio una palabra que se me quedó muy grabada y me dijo, tenemos que deponernos a las cosas del pecado, dice, porque yo no puedo aceptar a un hijo sin darle, sin castigarlo, dice, porque si no recibe el castigo, entonces no es mi hijo, dice, será mi hijastro, dice, y al que amo yo lo tengo que corregir. Entonces, pues eso se me quedó muy grabado y yo empecé a levantarme con esas palabras que él me daba a veces en su palabra. Después otra vez volví a gritarle que me sanara como 3 veces. Yo hice eso porque yo llegaba de trabajar y yo me sentía mal, mal, muy mal. Entonces, en la otra, él me dio una palabra y que también se me quedó muy grabada. Es un salmo el Salmo 30, que dice, yo estoy contigo, no tengas miedo. Dice, am, dice, yo te voy a guiar, no tengas miedo, yo te voy a guiar. Dice, yo estoy contigo y dice, ustedes son como el burro y el caballo que se dejan guiar por el freno, dice, pero el que ama a Dios, dice, sale victorioso. Entonces, de ahí yo me empecé a levantar porque
pues yo creo en su palabra y esas palabras para mí eran pues un consuelo, porque yo decía, a veces me sentía yo como que él no estaba conmigo, él no estaba cerca de mí, pero sí lo estaba, pero yo no como me sentía, pues yo no sentía que él estuviera conmigo. Y eso me empezó a levantar y bendito Dios salí de eso y ah, cuando andaba así, mis hijas se preocupaban mucho porque ellas pensaban que yo estaba enferma, porque yo les decía que yo me sentía condenada en vida, porque yo no tenía alientos de nada, de nada. Y yo decía, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué yo me siento así? O sea, yo me sentía como si yo hubiera cometido un delito muy, muy grande, que lo había ofendido a él mucho y él me estaba castigando, pero no era así. Él nos manda pruebas y nos las tiene que mandar para poder limpiarnos y él nos lo advierte en su palabra. Él dice, si me vas a seguir, prepárate para la prueba porque vas a ser probado y pasado por el fuego y el crisol. Entonces, que no, la gente no tenga miedo de seguir a Dios. Él nos ama y Él nos cuida y Él no nos va a dar más cosas tan fuertes, más de las que no podamos resistir nosotros. Él siempre va a estar con nosotros y a veces en los momentos en que pensamos que Él no está con nosotros, ahí está Él, ahí está. Él dice, en los momentos más difíciles es cuando yo estoy más con ustedes. Entonces, Dios existe y Dios es grande y Dios es amor y, y, y Él nos ama mucho, nos ama y cada día que uno lo busca, cada día que uno lo busca y cada día que uno se acerca a Él, uno va aprendiendo y va conociéndolo más y más y se va uno enamorando más de Él, porque Él es grande y Él es poderoso y Él es tan misericordioso con todos nosotros que nos perdona de todo lo que hacemos, todo, hasta el pecado más grande Él lo perdona, pero siempre y cuando nosotros le pidamos perdón y nos acerquemos a Él. Él es muy, muy grande y muy poderoso y Él está presente siempre con nosotros y está presente en la Eucaristía. Con esto de la pandemia yo escuchaba a veces que decían que había un día vi un video donde decía que había pasado un milagro, que Dios estaba en la Eucaristía. Él siempre ha estado ahí, Él siempre ha estado ahí. No más que nosotros, por nuestro modo de vivir, por nuestro modo de ser, no, no lo podemos ver, pero Él está ahí vivo, Él está vivo y Él dio su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, que la gente que no quiere seguirlo, que piense un poquito en que Él está vivo y en que Él nos ama y que Él siempre nos va a perdonar. Él solo quiere que vivamos conforme a Él, es su decisión de Él, no como nosotros nos queramos dejar llevar por el mundo, por las cosas del mundo. Entonces, le digo, Él ha hecho muchas cosas buenas por mí, por lo de mi hijo, por lo de mi niña, por mi salud, por todo ha hecho muchas cosas y mientras uno tiene fe, Él las va a seguir haciendo, pero todo está en que nosotros lo busquemos con amor, con fe, con ese deseo de conocerle, con ese deseo de amarle más que a nadie, porque como Él dice en su palabra, ah, si el que me quiera seguir, que deje sus padres y su familia, a sus hijos. Y no es así, ¿verdad? Cada uno tiene que tener su lugar, pero Dios primero, primero Dios y después todo lo demás, porque sin Él nosotros no somos nada. Él, en la prueba esta que le digo, Él también me dio otra palabra donde dice, esto es para que ustedes se den cuenta que sin el Espíritu Santo ustedes no son nada. Entonces,
am, pues sí, le digo, yo me sentía como un trapo, sin que no era nada, que no era, am, que no tenía energía y si el Espíritu Santo no me fortalecía, pues no era yo, no tenía nada, nada, ni vida ni nada. Entonces, pues así estamos y le digo, mucha gente no le gusta que le hablen del enemigo, que le hablen que el diablo existe, pero existe. Él existe porque yo en ese tiempo de mi prueba yo tuve una pesadilla horrible donde ah, soñé que el enemigo me tenía encerrada en un hoyo en la tierra y que no me dejaba salir. Entonces yo no supe cómo salir de ahí. Yo corría y corría cuando ya salí y yo volteaba atrás y él se burlaba de mí. Entonces, después tuve otra donde yo andaba en un lugar donde había muchísima gente, mucha gente. Y en todo ese mundo de gente que yo veía una serpiente muy grande y transparente, llena de veneno. Y a todo el que veía se le iba a morder, a morder. Entonces, pues le digo, el enemigo existe y tenemos que darnos cuenta que si no nos acercamos a Dios, pues el enemigo, él es el que está feliz y está contento. Entonces, cuando uno se acerca a Dios, a él no le gusta, porque sabe que va a perder, que va a perder. Entonces, es esta enfermedad que nos ha llegado, yo pienso que es una prueba también para que reflexionemos y nos acerquemos más a Dios, que dejemos todas las cosas materiales, todas las cosas, todo lo que es del mundo a un lado y que nos acerquemos más a Dios porque Él quiere que nos acerquemos, que lo busquemos, que lo busquemos y que nos quedemos con Él, porque Él nos va a dar la salvación. Él hizo su promesa en que nos va a dar la salvación, pero siempre y cuando nosotros lo busquemos. Si no lo buscamos, pues Él nos da la libertad para seguir en el camino que nosotros queramos, sea la salvación o el otro lado de la moneda, ¿verdad? De, como dicen. Entonces, pues yo solamente quiero terminar con esto de que Dios está vivo y que Él hace muchas cosas buenas por todos nosotros y que Él nos sana y Él nos libera de todo. Para Él no hay imposibles, para Él no hay barreras, para Él no hay fronteras. Él todo lo puede y Él todo lo sabe de nosotros. Muchas veces las personas no nos queremos confesar porque nos da vergüenza lo que hemos hecho y no queremos confesarlo, pero Él nos alienta a confesarnos, Él quiere que le entreguemos nuestras miserias, que le entreguemos todo, todo para poder hacer Él su trabajo con nosotros en nuestro corazón, para limpiarnos, para liberarnos de todas esas cosas que nos atan al mundo y que no nos permiten ver más allá, de que Él está siempre a nuestro lado y de que siempre va a estar, de que siempre Él nos va a amar con un amor infinito. Él no nos abandona ni en la enfermedad, ni en los problemas, ni en ningún momento. Él está siempre, siempre con nosotros. Entonces, pues eso es mi testimonio y yo quisiera que la gente que lo escuche, las personas que lo escuchen, se, se, se decidan a seguir a Dios, a seguir a nuestro Señor, porque nadie como Él, nadie nos va a liberar, nadie nos va a sanar, nadie nos va a dar las cosas buenas, solamente Él, porque Él nos saca de todo eso, Él nos quita la ambición, Él nos quita el dolor, Él nos quita el rencor, el coraje, nos quita las enfermedades, nos quita muchas cosas y nos da amor, nos da amor. Yo me siento bendecida de Él porque
aparte de todo lo malo que yo hice, todavía Él me ha tratado con misericordia y Él me dio el don de intercesión y es una cosa hermosa, una cosa muy hermosa. Y es muy hermoso servir a Dios. Es difícil. No digo que sea fácil, para nadie es fácil porque tenemos que dejar muchísimas cosas, muchas que a Él no le agradan, pero es un cambio de vida, un cambio de transformación en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, de que pues tenemos que cambiar. Él quiere que cambiemos nuestro corazón, que se lo entreguemos a Él. Y Él se va a encargar de cambiarlo, de liberarlo, de sanarlo, de hacer todo lo bueno en nosotros si nosotros nos dejamos llevar por Él. Amén. Bueno, Amén. Verónica, pues muchísimas gracias por este testimonio. La verdad es que es un testimonio muy bonito, muy edificante. Y gracias por abrir su corazón para compartirlo con nosotros, hermana Teresa. Gracias. Yo tenía, la verdad, tenía tiempo que quería hablar, pero no sé, me daba miedo, había algo que me detenía. Pero yo dije, no, tengo que hacerlo porque si yo he aprendido de algo de otros testimonios, también algo va a quedar de lo que yo hable para otras personas. Entonces, Dios quiera que esto sea para gloria de Dios y que todo sea para gloria de Él, para que su nombre suba, para que su nombre crezca, para que su gloria crezca, no para nosotros. Nosotros solo somos pues sus hijos y instrumentos de Él. Y todo lo bueno que Él nos da, pues tenemos que decirlo, porque Él nos lo da, y tenemos que decirlo, porque si no, entonces, pues, ¿dónde está el testimonio que estamos dando de que lo tenemos a Él, de que lo seguimos a Él? Amén. Amén. Y me da mucho gusto que usted esté mejor, que Dios lo siga bendiciendo, que Dios le dé su salud por completo y a todas las personas que han pasado por esta situación. Que Dios les dé la salud a todos, es mi deseo, que todo mundo esté bien, pero también que reflexionemos en todo lo que Dios nos da y lo que Dios nos ofrece. Así es. Pues muchísimas gracias, mi hermana, y mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio muy edificante. Esperemos que lo compartas, que sigas conectado en el canal, y gracias por estar suscrito, y si no estás suscrito, pues hazlo ahora. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.